Bienvenidos a este video relacionado con el proceso de la inflamación. En este video se abordarán aspectos importantes como los constituyentes del proceso, las fases y mediadores del proceso inflamatorio. La inflamación es uno de los procesos inmunológicos más importantes en el ser humano, el cual persigue tanto la neutralización, la eliminación del microorganismo o agente patógeno, como también la reparación del tejido que ha sido afectado. Los signos clásicos de la inflamación son rubor, calor, edema y dolor. En algunos casos también se evidencia pérdida de la función. Cabe señalar que estos signos son de tipo local en los pacientes afectados. De manera específica, la inflamación presenta dos componentes denominados componente local y componente sistémico. En el componente local vamos a encontrar a los mastocitos, a los polimorfonucleares y ya el endotelio vascular. En cuanto al componente sistémico, vamos a encontrar o está caracterizado por la fiebre, la leucocitosis y la proteína C reactiva. En este caso son proteínas de fase aguda. Igual acá en estas proteínas vamos a encontrar al fibrinógeno y a otras proteínas como la aptoglobina y la amiloidea sérica. Dentro de las fases del proceso inflamatorio vamos a encontrar el reconocimiento de lo extraño, la degranulación de los mastocitos, el aumento de la permeabilidad, incremento del paso de leucocitos hacia el tejido a través del endotelio, la activación del sistema del complemento, la activación del inflamosoma y la producción de citocinas proinflamatorias. Dentro de estos dos componentes subyacen todas estas fases o etapas del proceso. Durante la respuesta local y sistémica de la inflamación, vamos a evidenciar que cuando ocurre un estímulo, ya sea por un proceso infeccioso, por un estímulo físico, químico o un proceso traumático, se va entonces a reconocer eso extraño que activa el proceso. Van a intervenir los macrófagos, los mastocitos y los linfocitos. Van a desencadenar respuestas locales y respuestas sistémicas en los pacientes afectados. La respuesta local va a involucrar el aumento de la permeabilidad vascular, aumentando la llegada de elementos celulares y moleculares al sitio de la inflamación para consolidar el proceso. Al mismo tiempo, el hipotálamo cerebral produce incremento de la temperatura conocida como fiebre. El hígado sintetiza proteínas de la fase aguda como las mencionadas anteriormente. La médula ósea va a aumentar la producción de células. La primera que se aumenta los polimorfonucleares. Es importante también tener en cuenta que todo esto ocurre durante las primeras 48 horas del proceso inflamatorio y que las citoquinas van a jugar un papel importante en todos y cada uno de los componentes locales y sistémicos, aumentando el estímulo de los órganos, células que van a producir o van a generar los productos necesarios para potencializarlos, tanto celulares como moleculares, en el componente local y sistémico del proceso inflamatorio. El inflamosoma es un componente esencial en el proceso inflamatorio. Va a estar constituido por un NLR,
por una proteína adaptadora y por una proscaspasa 1. Su activación, toda esta estructura, una vez se activa, su activación va a motivar, va a conducir a la síntesis de interleucina 1 beta y de interleucina 18, fundamentales para el proceso de inflamación. Por eso se llama citocinas proinflamatorias. Actualmente se conocen, se han estudiado al menos 4 tipos de inflamosoma, estos que apreciamos acá, siendo el más estudiado el inflamosoma NLRP3. Los demás han venido cobrando relevancia últimamente, pero el más estudiado ha sido este, involucrando distintos microorganismos en su reconocimiento y por ende su activación. Durante el proceso inflamatorio vamos a encontrar la participación importante de los mediadores. En este caso vamos a observar los mediadores de origen celular. Estos se van a clasificar como primarios o como mediadores secundarios y van a tener un origen en distintas células polimorfonucleares, mastocitos, plaquetas, células endoteliales, todo lo que son primarios, como estos que vemos acá en la imagen, derivado de mastocitos, derivado de polimorfonucleares, de plaquetas y de células endoteliales. Y los secundarios, como los que apreciamos acá, también derivado de mastocitos, derivado de macrófagos, derivado de células del hepatocito, células hepáticas, derivado de los linfocitos y de los fibroblastos. Hay que tener en cuenta que los mediadores primarios tienen una acción inmediata y los secundarios necesitan un proceso de síntesis, de transcripción de los genes para su expresión. Por estudios que se han hecho, se hablan de unos 45 minutos después de evidenciado la liberación de los mediadores primarios. Es importante tener en cuenta, por lo tanto, que la actividad celular es imprescindible durante la inflamación en el ser humano. Existen en el proceso inflamatorio otro tipo de mediadores denominados de origen celular, de tipo primario, y encontramos en estos tipos de mediadores al sistema del complemento, ya descrito en un video anterior, al sistema de quininas, al sistema hemostático o de coagulación y al sistema de fibrinólisis. Cabe destacar que estos sistemas son los mayores responsables del incremento de la permeabilidad, el reclutamiento de células y el bloqueo de los agentes patógenos causantes o desencadenantes del proceso inflamatorio. También es importante en este proceso considerar la fiebre asociado al mismo. En ella vamos a caracterizar los pirógenos exógenos como los virus, las endotoxinas, las exotoxinas de hongos y demás microorganismos como generadores de el proceso. Una vez estos pirógenos hayan ingresado, van entonces a activarse los pirógenos endógenos. Caso puntual, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y los interferones. En las células hipotalámicas van entonces a producirse las prostaglandinas E2, las cuales van a interactuar con su receptor EP3 en este hipotálamo para generar el aumento de la temperatura conocido como fiebre en el paciente. Cabe señalar que no todos los procesos febriles o síndromes febriles son atribuidos a la inflamación y que probablemente no todos los procesos inflamatorios desencadenen o estén asociados a la fiebre. Hay que tener de todas formas cuidado en la interpretación de este signo sistémico en el proceso inflamatorio. Y finalizamos este interesante video con unas preguntas complementarias acerca de este. La primera,
¿De qué manera se resuelve el proceso inflamatorio, lo que llamamos resolución? Segunda, ¿qué relación existe entre la coagulación, la sepsis y las proteínas del shock térmico con la inflamación? Y tercera y última, ¿qué diferencias existen entre la inflamación aguda y la inflamación crónica? Hasta una próxima oportunidad.